Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, chicos, en Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a meditar en 3 versículos, versículo 1 al 3. Efesios 6, versículos 1 al 3. El título de esta enseñanza es ¿por qué debo obedecer a mis padres? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir de qué mandamiento vamos a hablar? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué número de mandamiento es? Quinto, muy bien. ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Digo, tal vez es una respuesta que pueda salir incluso hasta de una manera automática. Porque así lo pide Dios, así lo demanda Dios, porque es bueno, ¿sí? Pero vamos a la raíz, el por qué Dios demanda que nosotros obedezcamos a nuestros padres, a nuestras autoridades, y cuál es o el alcance de este mandato. Así que le voy a dar lectura. Efesios 6, versos 1 al 3, dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tu gobierno es sobre todo, porque podemos venir delante de ti, Señor, con corazones humildes, a aprender de tu palabra, a ser conformados, Señor, a ella. Ayúdanos, Padre, a dejar atrás esa resistencia, esa rebeldía, Señor, de querer hacer las cosas a nuestra manera y buscar, Señor, la sabiduría a través de el estudio y la meditación de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esto. Reconocemos nuestra necesidad de ser instruidos y de tener corazones humildes y mansos, Señor, para poder moldearlos a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ahora, en esta porción el apóstol Pablo manda a aquellos congregantes de la iglesia de Éfeso a someterse unos a otros, ¿sí? No solamente en esta porción, sino incluso si tú vas un capítulo anterior, en capítulo 5, tú vas a ver cómo Pablo está hablando acerca de la autoridad, acerca de cómo tenemos que someternos, ¿sí?, voluntariamente a las autoridades y cómo Dios ha establecido autoridades en toda esfera de la vida, ¿sí? Por ejemplo, Pablo en el capítulo anterior, él pone el ejemplo de cómo dentro del matrimonio debe de haber un orden, ¿sí? ¿Sí? Y hay autoridades que el Señor pone también dentro del matrimonio. Y de hecho, el ejemplo que nos da Pablo en el matrimonio, ¿sí?, hace una analogía acerca del orden que existe también de autoridad entre Cristo y la iglesia. Y si recuerdas, es un pasaje conocido, es un pasaje que seguramente ya has escuchado, donde dice que el hombre, el varón, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ok? Ahora, es importante entender cuando hablamos de la autoridad, ¿qué quiere decir bíblicamente, ¿sí?, una autoridad legítima? Esto no quiere decir que la autoridad, porque tenemos ahí algunas ideas medio raras acerca de la autoridad y pensamos que muchas veces la gente que está en autoridad es mejor que la gente que obedece o que está bajo autoridad, ¿sí? Si tú preguntas o haces una encuesta y dices, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en una posición de autoridad o de servicio y obediencia? Prácticamente todos te van a decir, no, pues yo quiero estar dando órdenes, ¿verdad? Porque tenemos una idea equivocada acerca de lo que es autoridad. Ahora, la autoridad no quiere decir que hay gente superior a otros. Todos somos delante de Dios iguales. Cuando Pablo usa, por ejemplo, este ejemplo de que en el matrimonio el hombre es la cabeza de la mujer, no está diciendo que el hombre es mejor o que tiene más capacidades,
sino que hay un orden económico que Dios ha puesto intencionalmente en la institución del matrimonio. Es un orden económico. Así como cuando nosotros vamos y estudiamos el concepto de la Trinidad, ¿sí? No estamos hablando de que el Padre sea mayor, tenga más gloria, más poder que el Hijo o que el Espíritu Santo. Estamos hablando de que las tres personas en la Trinidad son iguales en gloria y en poder. Sin embargo, debemos entender que sí hay un orden económico en la Trinidad, así como en la institución del matrimonio. Ahora, en este capítulo 6, Pablo continúa con el tema de la autoridad. Y antes de continuar, antes de que podamos nosotros pues ver la aplicación de este mandato que está dando Pablo, es necesario recordar que la doctrina de la autoridad tiene 4 aspectos generales. Y esto es algo que me gustaría que tomaras nota, que recordaras siempre, porque no solamente te va a ayudar para entender por qué debemos obedecer a los padres y cómo es que los padres son autoridades legítimas, sino que este principio te va a ayudar a lo largo de tu vida para poder reconocer qué autoridades son legítimas y qué autoridades, ¿sí?, están pidiendo cosas que no deben. Y como cristianos, en esos casos, tendríamos el deber de desobedecer. ¿Ok? Fíjate, 4 aspectos importantes y generales sobre la doctrina de la autoridad son estos. Número 1, toda autoridad es delegada y responde a Dios. Cualquier autoridad, no hablemos solamente de los reyes, no hablemos solamente de los gobernantes, sino cualquier autoridad. Puede ser tu supervisor, puede ser tus abuelos, pueden ser tus padres, cualquier autoridad que Dios haya puesto en tu vida, ¿sí? Esa autoridad que Él tiene es una autoridad delegada. ¿Alguien sabe qué es delegado? ¿Tienen idea? ¿No? Delegado significa que es dado por alguien, ¿sí? Yo te doy autoridad. No quiere decir que esta persona tenga autoridad porque sí. Bueno, como yo nací varón, pues automáticamente yo ya tengo autoridad. No, es una autoridad que Dios ha delegado. Y al ser dada por Dios, ¿qué crees? Tienes que responder por cómo ejerces esa autoridad, ¿sí? Algunas veces les he comentado, por ejemplo, de Voltaire. Voltaire fue un ateo tremendo en el pasado, ¿sí? Y él, por ejemplo, él decía que era necesario, si no existe Dios, él decía esto, tenemos que crearlo. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de que haya una autoridad suprema, porque si no hay un Dios, no hay alguien a quien nosotros rindamos cuentas. Los reyes, los gobernantes van a hacer lo que les plazca, porque no van a rendir cuentas a nadie. Entonces imagínate un ateo pensando y diciendo, si no existe Dios, tenemos que crearlo por lo menos para poner freno a las autoridades. Entonces es importante, toda autoridad es delegada, se le ha dado esa autoridad y como se le ha dado autoridad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que responder, tiene que dar cuentas por esa autoridad que se le dio. Punto número 2. Toda autoridad ejerce su función bajo la ley de Dios. Ahora, esa autoridad, ¿sí? Te recuerdo, padres, supervisores, abuelos, gobernantes, reyes, cualquier autoridad ejerce o debe ejercer su función bajo la ley de Dios. Si su función como autoridad está fuera de la ley de Dios, podemos hablar de tiranía. Si dice, ok, sí, yo sé que hay un Dios, pero no, yo voy a poner mis reglas y yo voy a ejercer mi autoridad como se me da la gana, hablamos de tiranía, chicos. Los gobernantes que no toman en cuenta a Dios, los gobernantes que hacen leyes, los gobernantes que hacen su voluntad, ¿sí? Son gobernantes tiranos. Y los tiranos no solamente están en la esfera pública, sino puede haber incluso dentro de la iglesia y de casa. Entonces, como padres o ustedes como futuros padres deben de entender que su autoridad como papás tiene que ser en términos de la ley de Dios. Es la que los va a regular. Punto número 3.
toda autoridad es limitada. Y aquí es donde tenemos muchos problemas también cuando hablamos de la autoridad. Pensamos que hay ciertas autoridades que pueden hacer lo que quieran, que no tienen un freno, no tienen un límite. Y no es correcto. ¿Sí? Y recuerda, estamos hablando de cualquier tipo de autoridad. Es común, por ejemplo, escuchar papás que dicen, bueno, tú lo tienes que hacer porque yo soy tu papá y te callas, y así es, y todo lo que yo te pida tienes que obedecer, y esa autoridad la obediencia que yo demando de ti es una obediencia ciega. Los gobernantes también piden obediencia ciega de los hombres. No es correcto, toda autoridad tiene límites. El presidente de la República tiene límites. ¿Sí? Los gobernadores de las ciudades tienen límites. Las iglesias, los pastores tienen límites. Los padres tienen límites, tenemos límites. ¿Ok? La única persona que no tiene límites en cuanto a la autoridad, que tiene autoridad ilimitada, es Dios. Cualquiera que demande tener autoridad ilimitada, se está proclamando así Dios. Asimismo Dios. Número 4, el propósito de quien ejerce autoridad, ¿cuál será? ¿Mandar? No, es instruir a aquellos que están bajo su autoridad a ejercer, o aquellos ejerzan autoridad legítimamente. Si yo estoy en autoridad, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi propósito? No simplemente es, bueno, tú vas a hacer esto, voy a delegar y hacer. No, sino es instruir para que aquellos que están bajo autoridad sepan ejercer la autoridad también. Todos los que somos padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos, ¿sí?, a ejercer autoridad también en sus vidas, porque ellos cuando sean grandes, ¿qué crees? Van a ejercer autoridad en casa, van a ejercer autoridad en el trabajo. Entonces necesitamos instruir, ¿verdad? Y tú debes de entender que la autoridad que está sobre ti te debe instruir para que tú también ejerzas autoridad. Entonces estos 4 puntos pueden aplicarse a cualquier esfera, como les dije. Puede ser la familia, la iglesia, el gobierno civil. Si alguien traspasa estos límites, podemos hablar de tiranía. Ahora, en este capítulo 6, como mencioné, continúa con el tema de la autoridad aplicado a los hijos, a los padres, y después habla incluso a los amos y a los siervos. Entonces debemos entender que esta doctrina de la autoridad no está limitada a unas esferas solamente, sino que aplica a toda área de la vida. Ahora, como mencionamos, este mandato o esta exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia, ¿sí?, está cimentada en el 5º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y ahora, tú puedes decir, bueno, este mandamiento solamente se limita a los papás. No, autoridades, ¿sí?, cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, podemos encontrar su aplicación a los ancianos. Todo aquel que es mayor que tú, ¿sí?, debe ser honrado. Toda persona que está en autoridad sobre ti debe de ser honrada. Ajá. Ahora, este 5º mandamiento está dentro de la primer tabla de la ley de Dios. Lo hemos mencionado algunas veces, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, se encuentran en 2 tablas. La primer tabla de la ley, si tú la analizas, esa primer tabla de la ley tiene que ver con nuestro deber, cuál es nuestra actitud hacia Dios primeramente. No tener dioses ajenos delante de Él, ¿verdad? No adorar imágenes. No tomar el nombre del Señor en vano, guardar y santificar el día de reposo. Y el 5º es honra a tu padre y a tu madre. La segunda tabla de la ley tiene que ver con nuestro deber hacia quién, hacia los hombres. No robar, no dar falso testimonio, ¿sí?, no codiciar. Entonces tiene que ver con nuestra relación hacia los hombres. Pero curiosamente este mandamiento, aunque tú dices, bueno, va aplicado a mis padres, está dentro de la primer tabla, ¿sí?, que está relacionada al trato del hombre para con Dios. Entonces esto nos debe de dejar claro que el mandamiento de honrar a los padres, ¿sí?, debe de ser tomado
con mucha seriedad, porque tiene que ver en nuestra relación hacia Dios. Y es grave. Si tú faltas el respeto a tus padres, si tú desobedeces, deshonras a tus padres, como este mandamiento está dentro de la primer tabla de la ley, ¿qué estás haciendo? Estás deshonrando, estás desobedeciendo. ¿A quién? A Dios mismo. Romanos 13 nos habla de las autoridades, que toda autoridad, dice, es puesta por Dios y tenemos que sujetarnos a esas autoridades, porque el que no se sujeta, ¿qué? Desobedece ¿a quién? A Dios. Está relacionado. Si tú obedeces, honras a tus padres, honras y obedeces a Dios. Entonces, donde no hay respeto por las autoridades, llámese una comunidad, llámese una familia, llámese una sociedad, una nación, estamos hablando de una nación o una comunidad que va a caer en la tiranía y va a haber un desorden. Si tú ves una nación, ¿sí?, en decadencia, una nación donde hay violencia, donde hay injusticia, ¿sí?, donde hay muchos homicidios, podemos determinar que es una nación que no respeta y no honra a sus padres. Ahora, Pablo comienza diciendo en verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Sí? Ahora, esta palabra que ocupa aquí como justo es la palabra en griego dikaion. ¿Qué significa esta palabra? Significa, sí, justo, pero también recto, bueno, íntegro, pero sobre todo aprobado. Entonces nosotros servimos, obedecemos en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es aprobado por Dios. Porque esto es recto. No los sirves, no les obedeces, ¿sí? Porque dices, ay, bueno, pues no me queda de otra, porque vivo en su casa. Sino obedecemos a nuestros padres porque dice el Señor, esto es aprobado, esto es recto, esto es íntegro. Esto habla de un carácter cristiano. Ahora, recuerda que todo debe juzgarse en base a un marco ético judicial. ¿Qué quiere decir? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué es bueno obedecer? Porque esto es justo, esto es aprobado por Dios. ¿Sí? Entonces tú quieres adorar a Dios, tú quieres servir a Dios, quieres demostrar tu amor a Dios, obedece a tus padres, porque Dios aprueba esa actitud. Hemos hablado acerca del segundo mandamiento, de no hacer imágenes, de no querer adorar a Dios según nuestro propio entendimiento. Y aquí tienes una prueba. ¿Qué es lo que Dios demanda? Obedece a tus padres, porque esto lo aprueba el Señor. Esto es lo que quiere. Ahora, en la cultura griega y en la cultura romana, los padres eran muy severos con los hijos, ¿sí? De hecho, era común que los padres golpearan a los hijos para educarlos. Ahora, imagínate, en esas culturas, un hijo que nacía con alguna deformidad, ¿sí?, no estaba mal visto que lo mataran o que lo abandonaran debajo de los puentes. De hecho, imagínate nada más la perversión de la mente de estos hombres. Cuando nacían incluso mujeres que nacía o tenían un hijo y era niña, ellos había veces que las mataban. ¿Sí? Imagínate nada más. ¿Por qué? Porque un niño o una persona era considerado legal cuando el padre lo reconocía. Si no lo reconocía, pues todavía no era una persona, un ciudadano. Y si te fijas, es la misma retórica que usa la gente que busca el aborto o que promueve el aborto. Es que todavía no es un ser humano. Es un grupo de células nada más. Hasta que yo reconozca que es un ser humano, es que merece vivir. Fíjate nada más cómo el corazón del hombre es perverso, ¿sí? Ahora, este mandamiento parte de autoridades legítimas. El obedecer a los padres es justo, es aprobado, es correcto delante de Dios, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley de Dios. Por eso te puse esas 4 puntos importantes acerca de la doctrina de autoridad. A ver, una pregunta. Si un padre instruye a su hijo a robar,
a mentir, a defraudar, a no cumplir con sus deberes, ¿la obediencia es justa o es pecaminosa? ¿Qué piensas? Pecaminosa. Entonces ahí empiezas a ver que la autoridad debe de estar dentro de la ley de Dios, dentro de ese marco. No podemos nosotros obedecer ciegamente. La Escritura también nos manda a exhortar a las autoridades, a los ancianos, porque no todos somos falibles, todos nos podemos equivocar, todos podemos dar una orden en la cual estemos incluso haciéndote pecar, pero tú debes aprender a juzgar las autoridades. Si yo te digo algo que va en contra de la ley de Dios, tú tienes el deber delante de Dios de acercarte y decir, estás mal, así no es, porque me estás llevando a actuar en contra de Dios. Tenemos que desobedecer y exhortar con amor, ¿verdad? Y respeto a las autoridades. Entonces, si un padre instruye a su hijo, ya no es justo el obedecer, sino se vuelve pecaminoso. Y esto no solamente aplica a los padres. ¿Qué pasa cuando los gobernantes de las naciones te mandan a hacer cosas que no son correctas delante de Dios? ¿Habrá que obedecer? No, hay que obedecer primero a Dios. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? ¿Cuál es la tarea nosotros como aquellos que están bajo autoridad? Descansar en la autoridad legítima de los padres. Eso es lo que tú tienes que hacer. Descansa en que Dios sabe poner autoridades, de que Dios es un Dios sabio, es un Dios bueno, y así como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios sabe poner autoridades. Incluso a las naciones que se rebelan a Él, Él pone autoridades impías para que juzgue. Entonces, Dios sabe. Cuando tú te rebelas a tus padres, cuando tú desobedeces a tus padres, lo que estás diciendo es, Dios, perdóname, pero tú no sabes poner autoridades. Yo hubiera hecho esto mejor. Entonces es rebelión al Señor. La segunda parte de versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, Pablo ligó este mandato con el quinto mandamiento. Y este mandamiento, si recuerdas, está ligado a una promesa. Y la promesa es vivir largos años sobre la tierra. Ahora, hay que reconocer, esto no solamente es para que tú vivas 100, 110 años. No, sino que tiene que ver en términos de pacto. ¿Sí? No solamente está hablando de nosotros, ¿sí?, como individuos, sino está hablando también de nosotros como pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces hay que reconocer que la importancia del reino de Dios es mucho mayor incluso que en nuestras propias vidas. Y muchas veces nos ponemos como prioridad incluso antes del reino de Dios. ¿Sí? Hay que reconocer que hijos piadosos que honran a los padres son siervos útiles dentro del orden de Dios en la tierra. De hecho, si tú lees muchas de las parábolas que Jesús habló, Él habla acerca de la inutilidad. Todo aquel que no da fruto, todo aquel que es inútil, ¿qué hace el Señor con él? Lo quita. Porque no da fruto, no es útil. ¿De qué te sirve tener un árbol, una higuera que no da fruto? De nada, hay que quitarla. ¿Sí? Ahora, si tú eres obediente, si tú cumples con este mandato, esto te hace un hijo útil. Un hijo desobediente, un hijo que es rebelde, que se queja de todo, que no hace las cosas que le piden cuando tiene que hacerlo, no es un hijo útil. ¿Sí? Nuestro Señor en las bienaventuranzas habla acerca de que los mansos heredarán la tierra. ¿Y quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que han sido domados y que son útiles. Por ejemplo, les poníamos este ejemplo de los caballos, ¿verdad? Un caballo salvaje que es poderoso, es fuerte,
¿sí? Pero es incontrolable. ¿De qué te sirve tener un caballo fuerte y poderoso si no lo puedes usar? De nada, es inútil, por más fuerza que tenga. En cambio, un caballo manso, un caballo domado, tiene la misma fuerza que el caballo salvaje, tiene el mismo poder que el caballo salvaje, pero ¿qué crees? Es útil. Es útil a su amo. Y nosotros somos esos mansos que debemos tener corazones humildes, dispuestos a servir. Si tú no empiezas obedeciendo a tus padres, si tú no comienzas con este mandamiento, discúlpame, pero no vas a ser útil en la sociedad, no vas a ser útil dentro del reino de Dios. Porque como vimos al principio, Dios ha establecido, ¿sí?, jerarquías, ha establecido un orden, una estructura económica en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el gobierno civil, ¿sí? Y si tú no estás dispuesto a obedecer, lo que estás diciendo es, yo no sirvo para vivir dentro de la sociedad, o por lo menos dentro del orden social de Dios. Porque estas tres esferas son inevitables. Vas a pertenecer a una familia, vas a pertenecer a una comunidad, a una iglesia, y vas a vivir dentro de un orden social, y vas a tener que vivir también en términos de un gobierno civil. Entonces, si no sabes obedecer, ¿sí?, te estás anulando, autoanulando en la vida. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que los hombres obedezcamos y honremos a las autoridades. Número uno, porque es justo, porque así lo demanda Él, porque es aprobado. Y segundo, porque la promesa no solamente es para que tú vivas muchos años, sino es para que el pueblo de Dios permanezca, ¿sí?, y viva largos años sobre la tierra. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, meditemos en esto, chicos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque cada día nos anima, Señor, a conformarnos, a ser siervos útiles dentro de tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a desechar toda rebeldía, toda falta, Señor, de humildad. Señor, queremos ser siervos útiles, queremos ser usados por ti, Señor, pero sabemos que nuestro principal obstáculo es el pecado, Señor, y es nuestra rebelión y es el corazón, Señor, que no nos deja, Padre, obedecerte, no nos deja, Señor, someternos completamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir con este mandato, porque sabemos que esto es justo, es agradable y es aprobado por ti, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, porque sabemos que no podemos sin la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos.